Bien, vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo que tenemos de estudio, Señor, en el que tú vienes a enseñarnos, Padre. Queremos obedecerte, queremos hacer tu voluntad, Señor, y así como Abraham fue circuncidado de la carne, queremos ser circuncidados también nosotros en el corazón, en nuestro espíritu, Señor, porque primeramente viene ese entendimiento, esa conversión, Señor, a nuestro ser. Te bendecimos, Padre, por este día. Te pedimos que toda palabra que sea derramada, Señor, quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, para poderla aplicar de acuerdo a tus mandamientos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Buenos días, amigos. Hoy nos toca el estudio del capítulo 17 del libro de Génesis. Les pido por favor que nos acompañen ahí en sus Biblias, en su casita, en familia. Vayan al capítulo 17 del libro de Génesis. El día de hoy nos toca este capítulo en el sistema de estudio verso por verso de toda la Biblia. Este capítulo nos habla de un tema muy muy importante, pero también muy controversial en relación a muchas personas que con un hambre de conocer a Dios se encuentran con este tema. Y bueno, nada más y nada menos es un tema que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en los primeros capítulos. Y no por nada de alguna manera el Señor toca este tema de una forma tan importante, en que reitera mucho acerca del pacto que va a hacer con Abraham. De manera que yo les pido que en un momento dado tengamos la oportunidad de tener una actitud simplemente de recibir lo que la palabra de Dios nos va a mostrar, y no en base a una doctrina ajena a la propia escritura, sino en base a las propias palabras que están escritas en nuestras propias Biblias, y para entender que de alguna manera el Señor ha querido enseñarnos a través de la obediencia la bendición que nosotros, como la descendencia de Abraham que le fue prometida, podemos tener una gran bendición que deriva precisamente de la obediencia al Padre. Así es de que es un tema que principalmente los varones, en el cual tenemos que poner mucha atención, y les pido que si están los papás con los hijos, tomen nota para que este estudio ustedes mismos posteriormente tengan la oportunidad de repasarlo una vez más, de comentarlo en familia, que sea el Espíritu de Dios solamente quien haga convicción verdadera acerca de la decisión que cada uno de nosotros tomamos para adherirnos a la nación del pacto, a la nación de la promesa, de todas las promesas y todos los pactos que Dios hizo con Abraham. Pero antes les voy a pedir que me acompañen como una pequeña introducción a la carta a los Romanos, capítulo 2. Por favor. Ahí en el capítulo 2 de la carta a los Romanos vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es una pregunta que hace el apóstol Pablo acerca de aquellos que estaban imponiendo un juicio, una crítica muy dura a determinadas personas que ellos consideraban que estaban en pecado, que estaban transgrediendo, que estaban haciendo lo incorrecto. Sin embargo, Pablo les está hablando a aquellos que se decían precisamente tener la ley y tener la justicia. Dice versículo 4, otra pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está hablando de los atributos de Dios en el sentido de que estos atributos son precisamente los que nos llevan al arrepentimiento. El atributo del amor, la benignidad, la bondad del Señor. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si aquí nos damos cuenta, el apóstol Pablo ya está aterrizando el cumplimiento de la ley en hechos prácticos, no solamente en aquello que oímos y hablamos sin practicarlo, porque de nada sirve que nos digamos pueblo de Dios si todo el tiempo estamos escuchando su palabra y estamos diciendo que estamos aprendiendo su palabra, pero a la hora de manifestarlo en hechos prácticos es donde fallamos. ¿Por qué? Porque no hay obras. Por eso dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es de que no pagará Dios a cada uno conforme a lo que sepas de la Torah, lo que hayas aprendido, lo mucho que hayas estudiado. No. Si eso no te sirvió para que todo aquello que adquiriste en aprendizaje lo hayas puesto por obra en tu vida, de nada te sirvió, y lo que va a juzgar Dios no va a ser tu aprendizaje o todas las horas que pasaste ahí escuchando, aprendiendo, leyendo la Biblia, sino lo que va a juzgar Dios es cómo viviste, cómo fue que aprendiste todo lo que adquiriste en conocimiento. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obediencia a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Es decir, por supuesto que Judá tiene un papel primordial en todo esto. Y el hecho de que por el momento, por este tiempo, Judá tenga un velo acerca de la revelación del Mesías no significa que fueron sustituidos por nadie, absolutamente. En otro pasaje el apóstol Pablo habla acerca de las ramas que fueron desgajadas en referencia al pueblo judío, pero que volverán a ser injertadas. ¿Por qué? Porque para eso es poderoso Dios. Así es de que no podemos jactarnos frente al pueblo judío. Que tu jactancia sea única y exclusivamente por cuanto a la benignidad de Dios que tuvo al revelarte al Mesías, al Hijo de Dios. Eso es todo, pero no más. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si nos damos cuenta, ya está hablando de que no hay acepción. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué habla del judío y del griego? Porque el judío es quien representa a la promesa de la dinastía eterna hecha a David. Y al griego es una referencia a todos los gentiles de todas las naciones del mundo, a todos aquellos que estamos siendo injertados al buen olivo. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado
sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. ¿Qué significa esto? Que toda aquella persona que sin haber tenido la ley, sin haber tenido el conocimiento, de toda esta riqueza que hoy tenemos la bondad de Dios de conocer, con relación a un nuevo entendimiento que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, acerca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso significa que aquellas personas que no tienen todo este conocimiento, en base a lo bueno o malo que hayan decidido sus vidas, en base a eso serán juzgados. ¿Por qué? Y ahorita lo va a decir. Una vez más, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, es decir, sin haber tenido la ley, transgredieron la ley, sin ley también perecerán. Y es decir, no habrá ley que les juzgue por las cosas que no supieron que eran pecado. No hay problema. Si tus papás ya no están contigo, si tus abuelos ya no están contigo, no te preocupes. Dios es justo y no va a aplicar el conocimiento de la ley como si lo hubieran conocido sin haberla conocido. Les va a juzgar en el día del juicio, simple y sencillamente conforme a las cosas buenas que hayan determinado hacer y a las cosas malas que hayan determinado hacer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos aquellos que conocieron que ya sabían que Dios dijo que esto era malo y aquello era bueno, y aún así pecaron con conciencia, en base a eso serán juzgados, porque ya conocían la ley también. Ahí está la justicia de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y aquí es determinante. No son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está confirmando lo que ya dijo versículos atrás. ¿Qué significa esto? Todas aquellas personas que ya no estén con nosotros y que en su conciencia hayan determinado hacer el bien o hayan determinado hacer cosas malas que sabían que estaban mal, en base a eso serán juzgados. Pero todas aquellas personas que siempre procuraron hacer el bien, esas cosas que hicieron bien, esa decisión de tomar el camino bueno, van a ser juzgados en el sentido de que fueron ley para sí mismos. Esa es la ley para ellos. ¿Sí? Una vez más, verso 14. Porque cuando los gentiles, es decir, todo aquel, ¿quién es un gentil? Es una referencia muy general a las naciones en general, pero en un aspecto más específico es todo aquel que aún no es injertado a la ley, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por cuanto que permanece como un extranjero aún todavía. Quizás ya sea por decisión propia o por ignorancia, pero todavía no pertenece. Todos aquellos gentiles que no tienen la ley, habla de la Torá, la ley entregada a Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué van a hacer por naturaleza? ¿Por qué habla de la naturaleza? Porque todo ser humano, desde que nace, Dios ha depositado en él, en su conciencia, la determinación de lo bueno y de lo malo. El conocimiento del bien y del mal, en su más simple acepción. Así es de que cualquier persona, así esté lo más lejos de la tierra, sabe que matar es malo. Sabe que tomar lo que no es suyo es malo. A eso se refiere, a eso que es por naturaleza. Cualquier persona lo sabe.
Estos que hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, respetan lo ajeno, respetan la vida de las personas, ayudan al prójimo, etcétera. Estos son, aunque no tengan la ley de Moisés, no la conocen, son ley para sí mismos, en su propia naturaleza. Esto es maravilloso. Y ahí está la justicia de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, la naturaleza misma del hombre y la mujer le conecta con su razonamiento en el sentido de que está haciendo bien o está haciendo mal. Y si está haciendo mal, le está acusando su conciencia. No voy a decir eso. Versículo 16. Y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estas palabras del apóstol Pablo son dichas muy a propósito respecto de todas aquellas personas que dicen tener la ley, pero no hacen lo de la ley. Y también respecto a todas aquellas personas que anhelan, que aman a Dios y que viven conforme a ese anhelo, aún incluso sin conocer la Torá, la ley de Dios. Ahora sí, vamos a Génesis 17. Desde el versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El Todopoderoso, que en el hebreo es la palabra Shaddai. La palabra Shaddai, que esto implica tal cual la palabra como la estamos leyendo, el Todopoderoso, es el dador de todo. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham. Y bueno, ya hemos visto en reiteradas ocasiones el aspecto de la escritura cuando dice que el Señor le apareció a Abraham. Y es una referencia claramente a una visión, tal cual. En ese sentido, también hemos coincidido en el sentido de que quien le apareció a Abraham era precisamente el Malaj, el ángel, el enviado, que es Yeshua. Se le apareció a Abraham. Por eso Jesucristo en los evangelios, cuando habla de con el pueblo, con los judíos, con los líderes de Judá, les dice que Abraham le vio, le conoció, precisamente por esa razón, porque él era el enviado. Dice: anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con ser íntegro, sin tacha. Ser perfecto se encuentra relacionado con la circuncisión en la carne, en el corazón y en el bautizo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. Es algo completo. Si se dan cuenta, esto tiene relación. Colosenses 2, 10 al 12 dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, en la circuncisión del Mesías. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Si nos damos cuenta, estos versículos relacionan la circuncisión, el tema de la circuncisión, con el bautizo y con la circuncisión del corazón.
Porque, es decir, está hablando de la circuncisión del corazón, pero también tiene que ver con la circuncisión de la carne. Y vamos a ver más adelante cómo es que para que exista una es porque ya existe la otra. No puede haber una circuncisión sin existir la otra. O puede existir en este caso la circuncisión de la carne, pero aún no la circuncisión del corazón. Y en este caso sí representa un problema. ¿Por qué? Porque todo, en este sentido, sí, el orden de los factores sí altera el producto, por decirlo de una manera. Y vamos a verlo más adelante. Dice versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Como ya lo estudiamos, el Señor está hablando de dos aspectos. Uno es el pacto, la herencia, y otro la promesa de la multitud de la descendencia. Son dos cosas que siempre ha estado viniendo hablando. Un aspecto con relación a Abraham. Uno tiene que ver con la multiplicación de su descendencia, multitudes. Y otra tiene que ver con el pacto, que como ya lo estudiamos, tiene que ver con la herencia. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a recordarlo una vez más, Gálatas 3:16, para ver que son dos cosas distintas. Un aspecto tiene que ver con la descendencia en multitud y otro con la promesa, la descendencia, la herencia. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pablo está haciendo una referencia a lo que vemos en Génesis 12, versículo 7, la promesa que se le hizo a Abraham. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Entonces sí hay que entender muy claramente el tema de las promesas dadas a Abraham. Y aquella ocasión, cuando estudiamos el capítulo 12 de Génesis, llegamos a la conclusión de que el vínculo perfecto para el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham es Jesucristo. Es decir, no es de forma directa de Abraham hacia la descendencia, la bendición de la descendencia, sino que es Abraham, el vínculo de la bendición hacia la descendencia, que es el vínculo de la bendición tendría que ser Jesucristo, como lo está diciendo Pablo en Gálatas 3:16. ¿Ok? Por eso dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. ¿Dónde estás ahora? Versículo 3 de Génesis 17. Regresamos a Génesis. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Le empieza a hablar en ese sentido porque en este capítulo donde el Señor le va a cambiar el nombre a Abraham. Y vamos a ver que es un aspecto fundamental que entendamos, porque es muy importante el cambio del nombre. No solamente a Abraham le cambia el nombre, sino también a Sarai, a su esposa. Dice versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham. Si tienen sus Biblias ahí en la mano, se van a dar cuenta que está sin la H intermedia, Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así es decir, si la palabra Abraham sin H es padre enaltecido, significa padre enaltecido. Pero Abraham con H intermedia significa
tiene que ver con padre de multitud, padre de muchedumbres. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuando dice te he puesto por padre de muchedumbres, es te he confirmado, te he afirmado por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Esta palabra naciones en el hebreo es la palabra goin, que tiene que ver con la traducción que se hace en el Nuevo Testamento de gentil. Así es que vayan relacionando todas las citas que estamos leyendo para que vayan entendiendo de qué estuvo hablando todo el tiempo el apóstol Pablo. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Esa es la razón por la que su prédica siempre les habló a ellos, le habló a todos aquellos que estaban visualizados por Pablo como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todas aquellas personas que habían perdido su identidad, que fueron dispersados por las naciones a través de las conquistas de varios imperios y que perdieron su identidad. ¿Por qué? Porque se hicieron a las costumbres de las naciones ajenas. Así es de que la palabra goy, naciones, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Por esa razón es que es necesario que entendamos que la promesa dada a Abraham y que sería confirmada por Jesucristo es para todas estas naciones, para las naciones del mundo. Por eso dice, para todo aquel que cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió, pero no murió exclusivamente por un pueblo. Murió por los pecados del mundo, para que todo el mundo, sin acepción de personas, tuvieran la oportunidad, esta nueva oportunidad de tener una nueva vida. Y habrá quienes decidan tomar esa sangre, hacerla valer en sus propias vidas, para cambiar sus vidas. Y habrá que digan, no, yo sigo igual. Pero Jesucristo hizo la labor por todo, sin acepción de personas. Dice, y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y bueno, esta expresión que estamos leyendo aquí, nosotros la podemos ver relacionada con el llamado que Jesucristo le hizo al apóstol Pablo. Acompáñenme a Hechos capítulo 9 y se van a dar cuenta cómo es que Jesucristo, Yeshua, una vez después de que ya ascendió al cielo, se le revela al apóstol Pablo. Pablo iba camino a Damasco en persecución de todos aquellos creyentes en Yeshua, en Jesucristo. Y en el camino se le apareció el Señor. Y dice, entonces cuando lo deja ciego, y hay un momento en que Yeshua le dice a Ananías, a un discípulo, que fuera a ver a Pablo para que orara por él. Y Ananías no quería, tenía miedo porque sabía quién era el que los estaba persiguiendo. Y entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si ustedes se dan cuenta, esto que está hablando, estas palabras de Yeshua, son las mismas que habla el Señor en el versículo 6, cuando habla con Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Está hablando de lo mismo. Es decir, que Pablo iba a ser un instrumento escogido por el Señor precisamente
para llevarle la promesa a todos aquellos que no conocían de Dios, a todos aquellos gentiles, aquellas naciones. Hoy en día, las palabras de Pablo continúan en todo el mundo. Y todos aquellos que están entendiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo, también en gran manera tiene que ver con el mensaje del apóstol Pablo, a través de todas sus cartas. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Ok? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y bueno, si se dan cuenta, repite mucho la palabra descendencia, que la palabra en el hebreo es la palabra sera, que significa semilla. Y en el sentido más práctico y literal, tiene que ver con semen. Es decir, literalmente, la descendencia de Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y es aquí donde comienza la controversia. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran que este mandamiento dado a Abraham hoy en día ya no está vigente. Sin embargo, vemos cómo es que en los evangelios Jesucristo mismo fue llevado al templo a los 8 días para ser presentado y ser circuncidado. Es decir, el Maestro Jesucristo enseñó con el ejemplo en toda su vida. Desde los 8 días de nacido, está cumpliendo a través de sus padres en obediencia este mandamiento. Circuncisión, la palabra circuncisión en el hebreo es la palabra milá, y la palabra pacto en el hebreo es la palabra brit. Ambas, y la palabra brit significa corte de forma literal. Ambas palabras significan el pacto del corte, tal cual. Si tú quieres en un momento dado traducir o entender claramente, es el pacto del corte, la circuncisión. El mandamiento de la circuncisión dado a Abraham es el pacto del corte. Yeshua, como el mediador del nuevo pacto, se encuentra entre Dios y Abraham para hacer efectiva la promesa de la bendición de las multitudes a las naciones, que en el hebreo son los goín, como ya vimos, es decir, los gentiles, a fin de que dejen de ser gentiles y ser injertados a la nación del pacto. Ese es el propósito de Yeshua, de hacer regresar a todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, a todos aquellos incluso judíos que perdieron su identidad, que regresan al Padre a través de las palabras y de la enseñanza y de la doctrina de Jesucristo. Ese es el propósito. Sí, por supuesto, es la palabra, la bendición. ¿En qué consiste la bendición entonces a los gentiles, a las naciones? En que conozcan precisamente la revelación y la bendición de Dios para poder regresar a Él. Así es de que, en ese sentido, una vez más nos encontramos con el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la circuncisión en la carne implica derramar sangre. ¿Sí? La palabra, ¿qué es lo que se retira de la carne en el caso de la circuncisión del varón?
lo que se le retira es el prepucio tal cual. Y el prepucio en el hebreo es la palabra orlá, que significa, se traduce como barrera, pero también como superfluo, algo superfluo. Entonces ya nos vamos dando cuenta por qué razón Dios le dice a Abraham, vas a quitarte esta barrera. Ajá. Y le dice, y este es mi pacto entre mí y ti y tus generaciones. Simbólicamente hablando, el retirar de la carne, el prepucio, implica retirar una barrera. Ahora bien, ¿para qué es una barrera? ¿Cuál es el propósito de una barrera? Separar. Impedir el acercamiento a algún lugar o separarte de. Así es de que en el momento que Abraham recibe este mandamiento, el Señor le está diciendo, vas a tener que llevar a cabo esto para que no haya impedimento entre mí y ti. Este es el pacto entre mí y ti y tus generaciones, para que no haya impedimento de santidad entre ti, entre tus generaciones y mí. Entonces, al llevarse a cabo la circuncisión en la carne, hay un derramamiento de sangre y al mismo tiempo es retirada la barrera, que es el prepucio. Esto es un simbolismo importantísimo entonces. Hay que entenderlo como un aspecto simbólico porque es en la carne. Pero de esta manera, así como todo el sistema sacrificial, es como Dios nos ha querido enseñar de forma didáctica todo el aspecto espiritual. Es decir, aplicado en la carne, aplicado en lo práctico, pero porque tiene un aspecto simbólico muy importante. Por ejemplo, la tevilá, el bautizo, que es la sumersión en aguas, es un aspecto práctico. ¿Sí? Que en un momento dado, en sí mismo, pues no te hace nada, no pasa nada. Pero implica algo tan profundo que lo que ha querido Dios enseñarnos a través de esa práctica es una enseñanza espiritual, una edificación en el espíritu. Y cuando lo haces con esa implicación o con ese entendimiento, entonces comienzas a hacerlo en el espíritu, aunque es un aspecto práctico. ¿Sí? Pues hasta la misma vida de Abraham, ¿no? Fue práctico, porque antes de que él se hiciera el pacto, pues no había podido tener hijos. Sarai estaba estéril, y una vez que hace el pacto, viene la promesa, que es el hijo. Es que ya te estás adelantando. Esto lo vamos a ver más adelantito. Precisamente lo dice ahí. Vamos a ver cómo es que efectivamente esto que tú dices, más adelante el Señor lo hace ver, pero ya le da una confirmación. Por eso te comento que lo vemos más adelante, porque le dice por esta fecha, por estos días, hasta ese momento. Entonces dice, ahora este tema de la circuncisión, el derramamiento de la sangre, tiene que ver con un aspecto muy importante que hace el Espíritu de Dios en las personas. Y bueno, por supuesto que esto tiene que ver con la profecía de Jeremías también. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, lo que está diciendo aquí el profeta es una promesa que Dios haría acerca de el corazón del hombre. Tendría que haber cambiado el corazón del hombre para llevar a cabo la operación en el espíritu. Entonces el simbolismo, este simbolismo de
importantísimo de retirar el prepucio de la carne, en el caso del varón. Significa que ya ha operado en ese momento, cuando lo hace por convicción el varón, significa que el Espíritu de Dios ya comenzó a actuar en su vida. Está generando una convicción acerca de lo que implica este pacto, esta promesa. De manera que, habiendo escrito la ley en el corazón de los hombres, simplemente la circuncisión en la carne es una consecuencia ya inmediata para obedecer a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí estamos hablando de la circuncisión del corazón, entonces ya. Entonces, cuando la Escritura nos habla acerca de la circuncisión del corazón, no significa que esté sustituyendo a la circuncisión de la carne de ninguna manera. Porque si nosotros estamos leyendo en Génesis 17 acerca de la circuncisión y del pacto que se sería perpetuo por las generaciones de Abraham, imagínate, esto significa que si perpetuo, un pacto perpetuo es eterno, para siempre, no se acaba. Por esa razón Jesucristo lo hizo. Si Jesucristo, Yeshua, siendo el Hijo de Dios, si habría alguna excepción, habría sido Él, por supuesto, porque Él fue santo, Él fue perfecto, sin mancha. Entonces, pues por supuesto que si habría alguna excepción justificable, hubiese sido para Él. Pero no fue así. Cuando Él inicia su ministerio, en Mateo 5, versículo 17, leemos claramente que Él mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino he venido a cumplir. Una vez más, ya a los 33, a los 30 años de edad, que es cuando comienza su ministerio, significa que no, tampoco es justificable que porque haya sido de 8 años de nacido y lo hayan circuncidado, pues no tenía conciencia. No, de ninguna manera. Él todo el tiempo enseñó la ley y todo el tiempo enseñó a cumplirla, y confirmó al inicio de su ministerio que no venía a abrogar la ley, hablando específicamente pues de la ley de Moisés. ¿De cuál otra ley hablaría? Entonces, por lo cual, quitar el prepucio también en el aspecto ya espiritual implica quitar lo superfluo de la vida de la persona, que es una barrera precisamente para que tengas una comunión directa con el Señor. Colosenses 3:5: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, todo lo contrario a lo que hizo Abraham en obediencia. Entonces, la sangre que se derrama al practicar la circuncisión en la carne representa, ¿qué es la sangre? En un sentido está conectada al alma de la persona, ¿sí? Neshama en el hebreo. Esto implica un compromiso para vivir en base a sus mandamientos, y a partir de ese momento, un varón que se circuncida bajo esta convicción está comprometiéndose en ese momento en cuerpo y alma a vivir bajo los mandamientos de Dios. Entonces, si te das cuenta, si la sangre está relacionada, está vinculada con el alma del hombre, ¿sí? Entonces significa que el acto de la circuncisión en sí mismo es un acto que implica un aspecto material, pero también un aspecto espiritual. Cuando el hombre lo hace por conciencia, o sea, y aquí
y voy a hacer un paréntesis. Mucho cuidado, espositas, mamás, mucho cuidado, por favor, con presionar a los esposos o a los hijos acerca del tema de la circuncisión. No lo hagan. Tengan mucho respeto por este tema, porque no significa que ustedes no puedan ser bendición. La bendición de ustedes va a ser la oración y su propio testimonio como mujeres. Pero esta circunstancia del tema de la circuncisión, tanto en esposos como en hijos, tiene que ser realmente por convicción del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios ya haya hecho la obra sobrenatural en la persona. Porque en el peor de los casos, como leímos en un principio, muchos que estaban circuncidados en aquel entonces, como en el tiempo del apóstol Pablo, mucha gente que estaba circuncidada, habiendo cumplido la ley, según ellos, en realidad no lo hacían, no hacían lo que implicaba el compromiso de vivir bajo los mandamientos de Dios, sino que lo habían hecho en base a un aspecto religioso nada más. Claro, por otro lado, hablamos de dos, y bueno, ahí sí tenemos que aclarar algo. En aquel entonces, mucho pueblo judío, todo el pueblo judío, la gente de Israel, a los 8 días se circuncidaba. O sea, en ellos no había excusa. Estoy hablando de todos aquellos que estaban llegando a la fe de Yeshua, a la fe de Jesucristo, y que estaban queriendo ser obligados a practicarse la circuncisión, pero por causas religiosas y no por la convicción de la fe. Estos eran los famosos prosélitos de los que habla la Escritura. Aquellos convertidos, pero convertidos a una religión, a la religión judía, no a la religión, no convertidos a la fe del Dios de Israel, a la fe de Jesucristo o a la fe de los apóstoles. No. Estos prosélitos de los que se habla en la Escritura, en Hechos capítulo 2 vemos que había muchos judíos prosélitos. Estos eran los convertidos de otras naciones y que habían querido adherirse a la religión judía. Ya a la edad que tuvieran, se circuncidaban bajo la halajá, bajo la ley judía, con todo el ritual, y estaban comprometiéndose en alma, por supuesto por el derramamiento de la sangre, a cumplir la ley judía. Esto era precisamente un problema para todos aquellos que querían venir a la fe de Jesucristo. Así es de que es muy importante que el varón tenga la decisión libre y muy responsable acerca de llevar a cabo este acto de fe. Es un acto de fe, es un acto de obediencia pura, y es uno de los mandamientos más importantes y más sagrados, en los que el Señor le revela a cada quien el tiempo adecuado en el que debe de hacerse. No se preocupen la familia por si alguien aún no lo hace. Miren, no dejen de orar, no dejen de dar testimonio, porque en base a su propio testimonio, en base a las oraciones de ustedes, Dios escucha el corazón de las personas. Este es un aspecto bien importante. Miren, por ejemplo, en el tema de la semana pasada precisamente alguien me preguntó, me hizo una consulta por ahí acerca de las fiestas, que si una persona circuncidada, que no está circuncidada, puede participar de las otras fiestas que no sea la Pascua. Entonces, bueno, es muy común esto, porque en la Biblia, si nosotros vemos Éxodo capítulo 12,
hay una prohibición literal, tajante, para que una persona que no está circuncidada no pueda participar de la Pascua. Es un mandamiento de Dios. Sin embargo, la Pascua es la primera fiesta de 7 anuales. Pero la pregunta es, si fue la primera fiesta y es un panorama profético, las 7 fiestas, ¿sí? Un panorama profético que te describe todo el plan divino de redención. ¿Cómo es posible que consideren alguien que, por lógica elemental, te puedas brincar la Pascua y seguir para Shavuot, la fiesta de las semanas? ¿Dónde estaría la lógica? Miren, el pueblo de Israel, en aquel entonces, cuando se dieron los mandamientos, se encontraban en comunidad. Era una sociedad cerrada. No se encontraban como hoy en día nosotros, tú y yo, en la dispersión del mundo. Así es de que de ninguna manera se ve en toda la Torá que las naciones extranjeras hayan participado en las fiestas de Israel. No, todo lo contrario. Hay mandamientos que literalmente Dios ordena que no te mezcles, que no lleves a cabo las costumbres de las naciones ajenas. Dios hace una separación, porque a su pueblo lo considera santo. Santo, la palabra santo en el hebreo es la palabra kadosh, que significa apartado. Entonces, si es una cita con el Eterno, cada fiesta es una cita para los apartados, para los santos, para los kadoshim, para los santificados, para los que se están consagrando al Eterno. Están formando parte de una nación santa. Entonces, no tiene lógica, no tiene sentido. Y mira, en el peor de los casos, no tiene sentido ni tiene propósito para la persona que hace esto, porque no hay bendición en ello. O sea, el hecho de que participe o no participe, pues a nadie le va a afectar. Pero ¿cuál es el sentido de eso? Lo que sí ahora, tú no vas a agarrar y como que vas a cerrar la puerta. No, tú no entras, porque no estás circuncidado. O sea, no, eso no lo vamos a hacer. Simple y sencillamente, lo que tú tienes que hacer es hablar la palabra de Dios. O sea, lo que yo estoy haciendo lo puedes compartir, lo debes de compartir tú. Lo que está escrito, tal cual. Había extranjeros en las fiestas, en la fiesta de las primicias, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta de Tabernáculos. No había extranjeros. No era una fiesta para extranjeros. No eran citas para extranjeros, eran citas estaban de lejos, ¿no? Para el Eterno. Cuando dice cada una de las 7 fiestas anuales, dice Santa Convocación. Ahí te está diciendo todo. Todas dicen Santa Convocación. Una apartada convocación. Cuando Israel tocaba las trompetas, cuando el Señor dio el mandamiento de las trompetas, Números capítulo 10, le enseñó a Moisés a llevar a cabo determinados tipos de toquidos de las trompetas de plata para que el campamento se moviera, para que vinieran a él los príncipes de cada tribu, o para que viniera él todo el pueblo, o para mover los campamentos, o incluso de alarma, hoy para ir a la guerra. Diferentes tipos de toquidos de trompetas. Eso era una convocación a través de ese sonido. Entonces todo el tiempo, cada vez que la ley habla acerca de las santas convocaciones, son exclusivas para aquellos que están adheridos al pueblo. Dios no hace acepción de personas. La ley es para todo el mundo, pero son las personas las que deciden
cumplir o no cumplir los mandamientos, adherirse o no adherirse a los mandamientos. Así es de que si estamos viendo desde Génesis capítulo 17 que está recibiendo un mandamiento a Abraham para él y para sus generaciones, vamos a ver más adelante cómo es que Dios mismo da una sentencia para todo aquel que no cumpla con ese mandamiento. Dice, será cortado del pueblo. ¿Y qué significa será cortado del pueblo? Será expulsado del pueblo. Ahí te lo está diciendo todo. Y si el pueblo estaba llevando a cabo este mandamiento, simple y sencillamente no había cabida para estas santas convocaciones para gente ajena. No tenía nada que hacer ahí, no entendían, no iban a entender nada. Es lo mismo que va a suceder ahora. Una persona que no quiera no quiera cumplir el mandamiento de la circuncisión para poder participar desde la Pascua, pues ¿cuál sería el chiste de que estuviera participando? O peor aún, hay gente que aún así dice, no importa, no entienden todavía el concepto, y sin estar circuncidados ahí están en la fiesta de la Pascua. O sea, no hay... Entonces de que llevan años, ¿no? Celebrando. Y ese es el problema, que llevan años celebrando la Pascua y piensan que está bien. Bueno, finalmente pues es Dios quien juzga, y acabamos de ver las palabras del apóstol Pablo, que son los hechos, no son los oidores, sino son los hacedores de la ley, los que agradan al Padre. Éxodo capítulo 12, 42 al 51 dice, es noche de guardar para el Señor por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para el Señor todos los hijos de Israel. ¿Ya se dieron cuenta? No dice, y los vecinos. Claro que no. Los hijos de Israel en sus generaciones. Es muy categórica la escritura. 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Qué significa extraño? Ajeno. Ajeno tiene que ver con una persona que no tiene, sí, simplemente no, es un extranjero. Hay una pregunta. Sí. Aquí dice Flor, Humberto, una pregunta. Los extranjeros con el pueblo de Israel, los extranjeros que salieron de Egipto con el pueblo de Israel, que no eran circuncidados, ¿participaron de las fiestas? Porque ellos no fueron circuncidados en el desierto hasta que Josué los circuncidó antes de cruzar el Jordán. Cuando el Señor dio la ley en Éxodo capítulo 20, ustedes pueden ver cómo es que en Éxodo capítulo 19 hace una promesa el Señor. Y la promesa la hace a todos estos, tanto de los naturales de Israel como de los extranjeros que salían con israelitas. Cuando dice en Éxodo capítulo 19 versículo 5, si quieres leerlo por favor a partir del 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta ahí. Un reino de sacerdotes y gente santa, y serán mi especial tesoro. Esta promesa no hizo acepción de los extranjeros que habían salido con Israel, y los estaba incluyendo, ¿ok? Así es de que efectivamente Dios está incluyéndoles a todos como pueblo ya, a partir de entonces. Ok, nada más para aclarar eso. Versículo 44 de Éxodo 12. Estábamos en Éxodo 12, por favor acompáñenme regresando a Éxodo 12, capítulo 44. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. O sea, participará de la Pascua, pero hasta después de que lo haya circuncidado, no antes.
Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Solamente la congregación de Israel. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado. O sea, cualquier extranjero. Aquí está la prueba más clara de que Dios no hace excepción. La decisión la tomas tú. Mas si algún extranjero morare contigo, dice morare. ¿Qué significa? No era cualquier extranjero, está hablando de extranjeros, de gente extranjera, ajena, que ya vivía en la comunidad de Israel, en la congregación de Israel, y ya estaba familiarizado con la forma de vida del pueblo. Entonces no era así como que cualquier extranjero. Por eso hace esa diferencia entre un extranjero que moraba ya en la congregación y un extranjero que fuera jornalero. Hace esta separación entre un extranjero y otro extranjero. No todos eran iguales. ¿Por qué se mantenían como extranjeros? Ya estaban viviendo en el pueblo de Israel, sí, pero eran extranjeros. Por causa de no haber hecho el pacto con el Eterno, por causa de no haber hecho la circuncisión con que marcaba que ya fuera parte de. Fíjense, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Ahí está, muy claro. Una vez más, para que nos quede muy claro, versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, es decir, ya hay gente que está escuchando contigo, que está leyendo la palabra de Dios, que está aprendiendo la Biblia, que está comenzando a transformar su vida, queriendo cambiar cosas de su vida. Es más o menos lo mismo, porque estamos en la dispersión, pero está queriendo obedecer, ¿ya? Ese es el tipo de extranjero. Dice, y quisiere celebrar. ¿Por qué va a querer celebrar la Pascua un extranjero? Porque ya fue circuncidado del corazón, ya está queriendo formar parte de lo mismo que tú eres parte, de una nación, de la nación santa. Dice, y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, solo entonces, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una vez que ya eres circuncidado bajo esta premisa, entonces ya formas parte de la nación de Israel. Por eso dice, será como uno de la nación. Y entonces será como uno de vuestra nación. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Sí. Es que aquí cuando Flor hace la pregunta, me acordé de este versículo que aclara que los que no fueron circuncidados en saliendo de Egipto, sino que ella menciona los que fueron circuncidados por Josué, fueron los nacidos en el desierto, no fueron los que salieron de Egipto, porque ellos sí se circuncidaron. Es que son dos generaciones. Sí. Entonces aquí en el en Josué 5, versículo 5, dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Sí, pero Josué lo circuncidó. Sí, allí llegando a Gilgal. Así es. Sí, o sea, son dos generaciones, son dos tiempos. Sí, pero esta Flor preguntaba por los extranjeros que salieron de Egipto, claro. Pero estos sí se fueron circuncidados. Claro. Aquí lo está diciendo la palabra. Claro. O sea, aquí la situación es esta, de que una vez que salen de Egipto, y aquí en Éxodo capítulo 12 estamos viendo que este Señor está dando el mandamiento, pues todos fueron circuncidados. Todos aquellos que permanecieron con Israel, pues por supuesto que fueron circuncidados en ese momento. No importa que hayan sido extranjeros. ¿Ok? Ahora bien,
¿Cuál es el problema para todos aquellos que en un momento dado ya están entendiendo el mandamiento y que dicen ser de Dios y que de alguna manera pues todavía tienen esa duda? Fíjense lo que sucedió. Hay un acontecimiento importantísimo, porque más adelante vamos a leer en Génesis 17 cómo es que cuando dice el Señor, todo varón, es más, vamos a leerlo, vamos a Génesis 17, dice a partir del 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es una señal del pacto. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Ya se dieron cuenta que no tiene nada que ver el linaje? Nada que ver. Es decir, ahí está la nación de Israel, la nación santa, la nación del pacto, pero con brazos extendidos para el que quiera. No hay excepción. Y aquí está el mandamiento que cumplió Yeshua. Y de edad de 8 días será circuncidado. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Yeshua, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, que en el hebreo el nombre original es Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recordarán que el ángel se le apareció a María, y le indicó el nombre que le pondría. ¿Por qué? Porque Yeshua significa salvación. Entonces, vemos que en él fue cumplido este mandamiento. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ya se dieron cuenta, es un pacto que Dios hace en la carne de forma literal. O sea, no sustituye la circuncisión del corazón, no sustituye el pacto en la carne que Dios mismo hizo con Abraham y con todas las generaciones. Y el varón incircunciso, aquí viene lo importante, a donde yo quería llegar. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Si para la celebración de la Pascua tenía que haber sido circuncidado toda persona, tenía que permanecer circuncidado, y todo aquel que quería participar tendría que haber sido circuncidado, la pregunta es, y estamos viendo aquí que aquel que no circuncide su prepucio, dice, será cortado. ¿Qué significa será cortado del pueblo? ¿Cómo lo entiendes? Será expulsado, será cortado del pueblo. No lo van a matar, no, pero no tienes nada que ver con Israel, no tienes nada que ver con esta congregación. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Entonces, la pregunta lógica, entonces para Pentecostés sí podemos, no hay problema, seguro. Si Pentecostés, Shavuot tiene que ver para que es una fiesta del pueblo de Israel. Si no estás circuncidado, significa, aunque no has querido, pues estás cortado, has sido separado porque has violado el pacto, porque no quieres cumplir el pacto. La pregunta es, pues en qué, ¿dónde estaría la lógica? Ahora, hoy en día se hacen muchas celebraciones masivas de mucha gente en donde acude, o sea, para todos aquellos que organizan fiestas así, pues ese no es el problema. O sea, para ellos no tienen problema en eso. Todas aquellas personas que organizan una fiesta, que te invitan a tu casa a celebrar la fiesta, etcétera, etcétera, y que se la pueden pasar muy bien, muy agradable, muy a gusto,
Bueno, está cumpliendo con el mandamiento, está llevando a cabo una santa convocación, están cumpliendo con el mandamiento, pero el problema es personal. El juicio va a ser personal. O sea, a ti no te van a juzgar por las cosas que yo hice que tú no sabías. ¿Cómo van a saber? ¿No? Ni modo que a todo el mundo le pregunte, ¿estás circuncidado para que puedas participar o no? No, eso no es posible. Eso ya es de conciencia personal. Y también de respeto, ¿no? O sea, el hecho de que una persona no haya entendido todavía y que de repente pues, se la llevaron a la fiesta, pues va a llegar el momento de que va a tener que entender, va a escuchar la palabra de Dios, pero no hay que obligarlos. Lo malo está en aquellos que se niegan a cumplir el mandamiento a pesar de que ya la conocen. Ahí sí, eso es otra cosa, ¿eh? Eso ya es una cosa de rebeldía que Dios no va a bendecir, por el contrario, sí es un problema. Entonces, fíjense lo que sucedió y la palabra de Dios, cuando habla de aquellos que serán cortados, en ocasiones también implicaba muerte, literal. Fíjense lo que pasó con el propio Moisés, aquel que recibió la ley. Fíjense, Éxodo 4, del 24 al 26. Y aconteció en el camino, cuando Moisés ya iba hacia Egipto para liberar a Israel, iba con su familia, iba con su esposa, con Séfora. Dice, y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó, es una piedra muy afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué es lo que iba a hacer el ángel? Cortarlo de la congregación de Israel, cortarlo, literalmente, no iba a pertenecer allá. Lo iba a matar. ¿Y qué fue lo que le salvó la vida? El pacto de sangre, el pacto del corte. Entonces aquí podemos ver las implicaciones espirituales tan poderosas que tiene este mandamiento. Que sí, por supuesto es en la carne, pero porque Dios mismo lo dijo, este es el pacto en la carne que estoy haciendo contigo. Y así le dejó ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ligado a, porque ella era extranjera. Entonces imagínate lo importante. Levítico 26, 40 al 42, y vamos a ver el otro aspecto del tema de la circuncisión del corazón. 26. Ajá, Levítico 26, 40 al 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por sus prevaricaciones con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso. Se humillará su corazón incircunciso. ¿Por qué habla del corazón incircunciso? Porque fíjate el contexto en el que está hablando. Dice, prevaricaron contra mí y anduvieron en oposición conmigo. Anduvieron conmigo en oposición, o sea, en contra de los mandamientos del Señor. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Entonces estamos aquí, nos podemos dar cuenta claramente que la incircuncisión del corazón tiene que ver con la falta de obediencia, o con no querer obedecer, con no tener un corazón ennoblecido para escuchar y en consecuencia obedecer a Dios.
si quieres escucharlo de una forma romántica, pero muy real, no te has enamorado del Padre. Muy sencillo. Hay que enamorarse. Hay que enamorarse de Dios para que literalmente cumpla sus deseos, los anhelos de su corazón. Lo que te pide, lo vas a hacer. Acuérdate cuando te enamoraste de tu esposa. O al revés, si tú eres mujer, y acuérdate cuando te enamoraste de tu esposo. Faltaba con que te pidiera algo y tú lo cumplías. No importa que fuera, ¿eh? Ah, pues ya está embarazada la señora y se le antoja nieve de limón a las 3 de la mañana. A ver dónde la consigues. ¿Estás enamorado? Por supuesto. Hay que enamorarse del Señor para cumplir su voluntad. Pero mientras estás con que, a ver, pero es que por acá dice esto ya, y todavía no entiendo aquello, y es que, bueno, no pasa nada. No hay que discutir tampoco porque no es un tema de discusión, hay que ser muy respetuosos. Simple y sencillamente aún le ha sido revelada a la persona que está todavía oponiéndose a este aspecto. Jeremías 9, 23, 26, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, hablando de la razón del hombre, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Fíjate bien lo que dice. He aquí que vienen días, que dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado, a todo aquel que tiene pacto en la carne, y a todo incircunciso. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ya la casa de Israel tenía la circuncisión, sí tenía la circuncisión porque eran hebreos, sí, pero eran incircuncisos del corazón. Entonces de nada te sirve que tengas la circuncisión en la carne por causa de un aspecto religioso o porque incluso por causas médicas, que desde pequeños son circuncidadas las personas, pero simplemente por causas médicas, no tiene nada que ver con tu fe. Y eso no te sirve de nada si no has sido circuncidado del corazón por causa de la desobediencia al Eterno. Jeremías 4, del 1 al 4. Y si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, regresa a mí, dice el Padre. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, viva el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos al Señor, fíjate, circuncidaos al Señor, obedecer al Señor y quitad el prepucio de vuestros corazones. La barrera, Orlá, quita la barrera de tu corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La incircuncisión del corazón va a hacer que tus obras sean malas, sin importar lo que hable tu boca. Hechos 7,
51 al 53. En la disertación de Esteban, antes de que lo mataran, dirigiéndose al Sanedrín, a los líderes de Judá en aquel entonces, les dijo así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Aquí este hombre fue más lejos todavía, más grave aún, no solamente incircuncisos del corazón, sino incircuncisos de los oídos. Dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Si ya entendimos que la incircuncisión del corazón tiene que ver con esta barrera que te impide llevar a cabo las obras de bondad, de justicia y de obediencia a Dios, entonces, ¿cómo deberíamos entender que aquellos que son incircuncisos de oídos? Aquellos que aún están escuchando, no quieren discernir, no quieren entender lo que están escuchando. O simple y sencillamente, haz de cuenta que se ponen tapones en los oídos. No quieren escuchar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que tú y yo deberíamos de tener con relación al tema de la circuncisión? Porque sabiendo de antemano que es un tema delicado. Bueno, la enseñanza la tenemos de los propios discípulos. La enseñanza la dio Abraham y todos los patriarcas. La enseñanza la dio Yeshua, pero también la diseminaron los discípulos. Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Fíjense cómo es que hay una discusión muy fuerte, incluso entre los judíos que ya habían creído en Jesucristo, pero que por causa de la formación doctrinal que habían tenido, estaban teniendo choques con los que recibieron la doctrina directamente de Jesucristo, los apóstoles. Es decir, entre los apóstoles y aquellos judíos que estaban en la religión judía, pero que habían creído en el Mesías. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La palabra rito, solo para aclarar, tiene que ver con la palabra ley. No es un aspecto de algo raro, no, muy fácil, muy sencillo. La palabra en hebreo es la palabra etsos, la palabra griega. La palabra griega que está utilizando aquí el escritor de la carta de los Hechos tiene que ver con ley. Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo que tú podrías decirle ahorita a una persona, en lugar de enseñar el Evangelio, en lugar de enseñarle la Biblia. Irte directamente al tema de la circuncisión. No lo hagas. No lo hagas, es un problema. Verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ya se dieron cuenta, Pablo y Bernabé estaban discutiendo con estos judíos que habían creído en el Mesías. Dice, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. ¿Ya se dieron cuenta? La conversión a qué? No al judaísmo, la conversión a la fe de Jesucristo. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído, una vez más, que habían creído en Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya se dieron cuenta cómo la palabra rito tiene que ver con la misma expresión aquí, la ley de Moisés. No es otra cosa. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Sí. Me avisan que alguien tiene abierto el micrófono de Zoom. Ok. Está oyendo todo. Ok. Les pido de favor que cuando ingresen no habiliten sus micrófonos. Si ingresan a Zoom, amigos, bienvenidos todos, nada más no habiliten su micrófono hasta el tiempo de la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Muchas gracias. Perdón, ahora sí, continuamos. ¿Dónde me quedé? En Hechos capítulo 15, versículo 7 dice... y está hablando Pedro, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pablo está hablando del acontecimiento de Hechos capítulo 10, cuando vio a aquellos animales descender en el manto, animales impuros, y que después se enteró cuando fue a la casa de Cornelio que no se trataba de animales, lo que Dios le estaba hablando a Pedro, sino que se trataba de gentiles que ya habían sido circuncidados en el corazón y que ya simplemente le estaban esperando para que Pedro fuera y les abriera el reino de los cielos. ¿De acuerdo? La promesa de Yeshua. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí está. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, por la obediencia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pablo aquí está citando las palabras de Jesucristo, cuando Jesucristo le habló a los judíos diciéndole, ustedes han puesto cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden tocar ni aún con sus dedos. Pedro está hablándoles igual, está recordando las palabras del maestro y las está refiriendo aquí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es una referencia a Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, todas las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto tiene que ver con ¿qué? Con la profecía de Amós, exactamente. Dice, por lo cual yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se les inquiete, no se les estorbe, no se les incomode, no se les esté hostigando. El tema, el contexto de estas palabras es la circuncisión. Imagínate la relevancia de este mandamiento.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, que se aparten de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 aspectos que determinan de forma literal las abominaciones en contra de Dios. Cosas que Dios abomina de forma tajante. Dice, cuando menos que empiecen con estos 4 elementos. E invítalos a tu casa a escuchar la palabra de Dios. Háblales de la palabra de Dios, o empiézales a hablar acerca de las fiestas, si es que quiere hablar de las fiestas, etcétera. Pero por cuanto que ya son accesibles y dices, ok, me voy a quitar todo el tema de la idolatría, todo el tema de la fornicación, el comer ahogado, o sea, es decir, el tema de comer carne de animales sacrificados de forma totalmente agresiva, y de sangre. Esto es literal. Hay una prohibición literal en toda la escritura para consumir sangre. Es abominación a Dios esto. Así es de que dice, no se les estorbe, pero dígales que hagan esto, cuando menos para empezar. Y verso 21 dice, porque Moisés, la ley, hablando de la ley, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Hoy en día, en cada día de reposo, hay miles de gente que se está levantando para hablar la palabra de Dios. Así es de que no hay impedimento, no hay ningún impedimento para que tú los invites a que escuchen la palabra de Dios, y conforme van escuchando, van a ir aprendiendo toda la ley de Moisés. No significa que solamente fueron esos 4 mandamientos, no. Dice, al fin que en cada día de reposo se van a reunir. O sea, porque lo que querían estas gentes era ya llegar, reunirse a la fe, porque habían creído en Jesucristo, en el Mesías. Como hoy en día, todo el mundo dice creer. Bueno, está bien, invítalos. Y léeles este capítulo. Pero no empieces a hablarles de la circuncisión. No, esto va a ser por convicción y por obra del Espíritu de Dios. Así es de que la conversión a la fe de Jesucristo, a la fe de Yeshua, se da en el corazón, primeramente. Y esa es la circuncisión que de forma inmediata te lleva a la circuncisión de la carne. Y ya no hay impedimento. ¿Por qué? Porque una vez que está circuncidado el corazón, significa que Dios ya hizo la obra sobrenatural en ti. Romanos 2, versículo 17 al 29 dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Está hablando de todas aquellas personas que tenían la ley de Moisés, que estaban siendo instruidas, y confías en que eres guía de los ciegos, aquellos que no conocen la luz, que no conocen la Torah, luz de los que están en tinieblas. O sea, aquellos judíos que tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Moisés, la Biblia, la palabra de Dios, a todas aquellas personas que no conocían. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, es decir, el conocimiento de Dios. Tú, pues, que enseñas a otro, que te enseñas a ti, no te enseñas a ti mismo. Es decir, no piensas acerca de cómo es que tú vives. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no ha de adulterar, ¿no se ha de adulterar, adulteras?
Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es vituperado, es blasfemado, es ofendido por causa de todos aquellos creyentes que dicen ser de Dios, pero que con sus acciones demuestran todo lo contrario. La falta de amor al prójimo, la deshonestidad, en fin, tantas cosas. Verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada te va a servir. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquella persona que no conoce la ley, que no está circuncidado y que no conoce toda la Torá, pero que en su vida simplemente refleja de forma real el amor al prójimo, la bondad, las buenas obras. Simple y sencillamente en ese sentido no será tomado su incircuncisión como circuncisión, que fue justo lo que pasó con Cornelio y toda la gente que con él estaba en Hechos capítulo 10. Cuando llegó Pedro, se encontró con todos estos, y cuando comenzó a hablarles del evangelio, estos comenzaron a hablar en lenguas. El testimonio fue para Pedro y para todos los judíos que iban a dar testimonio, a ver si no iba a hacer algo indebido Pedro. ¿Y cuál fue el resultado? Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que impide para que alguien podría impedir el agua para que esos sean bautizados? Si la obra ya la hizo el Señor. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Imagínate cómo está la situación del tema de la interpretación equivocada de la ley de Moisés. O peor aún, cuando alguien mezcla la ley de Moisés con la ley del hombre, las tradiciones del pueblo judío, porque está hablándole a los judíos aquí, en reclamo. Y que muchas veces vemos en los evangelios que Yeshua, Jesús, les reclamaba al pueblo judío, a los líderes sobre todo, que por causa de sus tradiciones hacían de lado el mandamiento de Dios, dejaban de cumplir el mandamiento de Dios. Imagínate, qué tremendo. ¿Por qué? Porque eso es justo lo que está diciendo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Claro, justo lo que dijo el Señor. Por causa de la ley y por causa de tus tradiciones, transgredes la ley con toda tu circuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión y la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando del tema de las obras reales, de dónde viene la conversión verdadera, lo que implica la conversión verdadera. Así es de que esta circuncisión del corazón es la más importante. Es la más importante. La pregunta es, cuando recibió Abraham el mandamiento de la circuncisión en Génesis capítulo 17, ¿no era ya circuncidado del corazón?
Pues desde que obedeció, desde que le escuchó al Señor y salió de Ur de los Caldeos. Por supuesto que sí. Fue obediente. Ya estaba circuncidado el corazón. Y esa es una prueba de que esta circuncisión del corazón que ya tenía Abraham le hizo llevar a cabo obras de obediencia al Señor. De tal manera que llega el punto en la vida de Abraham en donde el Señor le dice: ahora te vas a circuncidar en la carne como señal entre ti y mí. Entonces también es importante. Por supuesto que sí. Regresamos a Génesis 17. Entonces dice: y el varón incircunciso que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces esto queda claro, ¿no? Sí. Que el tema de no obedecer, simple y sencillamente no formas parte del pueblo, no porque alguien te diga que no, sino porque Dios mismo es el que te dice: tú no puedes participar, tú no formas parte de la congregación de Israel, pero por decisión tuya, no mía. El Señor está abriendo los brazos. Verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Princesa significa el nombre de Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí. Y confirmo una vez más: sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Aquí está la causa del nombre que le iba a dar: Isaac, exactamente. Y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pues bueno, la risa de Abraham, solo para aclarar, la risa de Abraham no fue como dudando, no fue por duda de las palabras del Señor, sino fue de gozo. Fue de gozo. ¿Y cómo lo podremos confirmar esto? A ver, si fue, pues le dio risa, ¿no? Imagínate, ya, pues ¿cómo es posible? Si ya estoy bien viejito, ¿no? Y mi esposa igual. Romanos 4, 18-21 nos lo confirma. El apóstol Pablo, habiendo recibido la revelación de Jesucristo, de toda la palabra, de toda la profecía, fíjense lo que dijo. Él creyó en esperanza, está hablando de Abraham. Romanos 4, 18-21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya muy viejo, siendo de 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así es de que no fue como dudando, realmente fue de gozo esta risa de Abraham. Y dijo a Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham nunca dejó de pensar en su hijo, en Ismael. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Aquí es, a pesar de que ya venía 10 años prometiéndole esta bendición, hasta este momento es cuando el Señor habla del nombre que tendría su hijo, Isaac, que literalmente
significa risa. Tzidhak en el hebreo, que significa risa. Y confirmaré mi pacto con él. Aquí está, aquí, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. Después de la expresión de Dios aquí, es dando por hecho que ya está Isaac. Dice, y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ya, le puso fecha. Le puso fecha a la promesa, el Señor. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. En la mañana me comentabas algo de este tema. Pues sí, es que como dice el versículo 1, ¿no? Que el Señor se le había aparecido. Entonces, pues ya lo habías dicho, que él vio a Yeshua, al Malach. Uh-huh. Entonces aquí el Señor también, pues ya se sube pues a la presencia del Eterno. Así es. Dice en verso 23, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Cumplió Abraham. Y conste que Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados el mismo día. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Esto, fíjate, 99 años. Y sin embargo ya había pasado muchos años desde que salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué significa esto? Una vez más, es la confirmación de que la circuncisión del corazón es la que te hace obedecer. Y la circuncisión en la carne, que también es necesaria, porque por alguna razón, después de todo ese tiempo, Dios le dio el mandamiento a Abraham. Es el pacto en la carne. Es muy importante que lo cumplamos. Miren, de otra manera, era muy fácil para Dios decirle desde Ur de los Caldeos, antes incluso de salir, ok, si vas a caminar conmigo, circuncídate primero. Si fuese al revés, pero no, de ninguna manera. Entonces es así como tenemos que nosotros que discernir el mandamiento de la circuncisión y de este pacto que Dios hizo con Abraham. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Señor, te damos gracias por este tiempo de bendición, por este tiempo en el que nos has permitido compartir lo que nos has hecho entender a través del tiempo, a través del camino de nuestra fe, Señor. Y te damos gracias por tu compasión, por tu misericordia, pero también por tu paciencia, Señor. Porque sabes la naturaleza, conoces la naturaleza del hombre y sabes que somos duros de servir, Señor, en ocasiones. Pero te damos gracias, Señor, sobre todo porque fue tu Espíritu el que nos ennobleció el corazón, el que partió el corazón de piedra para darnos un corazón de carne y así obedecer, Señor. Gracias porque esto es obra sobrenatural y solamente viene de tu mano, no es por atributos personales de nadie, de ningún hombre. Te damos gracias, Señor, por todo tu pueblo que está siendo injertado a la nación del pacto.
aquellos que con corazón circuncidado, con oídos circuncidados, están obedeciéndote, están escuchando tus palabras y están haciendo por obra, están poniendo por obra todo lo que tú has querido que nosotros cumplamos en nuestras vidas, a fin de cumplir con el propósito divino en esta tierra. Señor, gracias por esta bendición, gracias por mis hijos, porque por la obediencia que tú me permitiste recibir en bendición, Señor, la obediencia de ellos, que en el momento en que como padre les di la instrucción, así ellos obedecieron con un corazón noble. Gracias, Señor, por esos corazones. Gracias por los corazones de los hijos de Israel en todas las naciones que están siendo obedientes a tu mandamiento, Señor. Que no anteponen sus razonamientos personales, simple y sencillamente porque se han enamorado de ti. Los has enamorado, Padre Santo. Gracias por ese amor que nos ha enamorado, por esa cruz. El motivo de nuestra salvación, el motivo de nuestra circuncisión. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Avísale lo del cuestionario, ¿no? Vamos a concluir esta... Perdón.